Migrantes mexicanos trabajando en los Estados Unidos es hoy en día de lo más común. Pero ¿sabías que nuestro país vecino una vez solicitó mano de obra mexicana y abrió las puertas de su frontera? ¿Cuántas humillaciones y malos tratos tuvieron que enfrentar nuestros antepasados mientras trabajaban en el norte? ¿Cómo se benefició Estados Unidos de la explotación de nuestros connacionales? ¿Sabías que de estos tratados actualmente hay cuentas pendientes? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Los movimientos migratorios son constantes en toda sociedad. Las causas de grandes movilizaciones de familias siempre son las mismas: conflictos bélicos, falta de oportunidades en el país de residencia, la búsqueda de contextos pacíficos o la mejora en la calidad de vida. La historia de la migración hacia Estados Unidos es la búsqueda del sueño americano y se da a inicios del siglo XIX con el primer acuerdo bilateral del que se tenga registro, que ocurrió en 1909, cuando Porfirio Díaz, en sus últimos años de mandato, firmó junto con el presidente de Estados Unidos, William H. Taft, un convenio que autorizaba la exportación de aproximadamente 1,000 campesinos para trabajar en campos de betabel en California. Un año después, Francisco I. Madero llamó la atención a su país vecino sobre las condiciones deplorables en las que se encontraban los migrantes, y durante la Revolución Mexicana miles de personas huyeron con tal de no enfrentarse a los horrores que estaban por azotar al país, haciendo imposible de controlar el proceso migratorio de las personas que cruzaban la frontera. Los refugiados buscaron el modo de trabajar en el ferrocarril, minas, fundidoras o campos de cultivo. Había mexicanos de todas partes de la República intentando ingresar para conseguir empleo, pero la gran mayoría eran hombres provenientes de Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. Para estos años, Estados Unidos ya había promulgado una ley migratoria conocida como Burnett, con el fin de detener a migrantes analfabetas provenientes de Europa. Durante la Primera Contienda Mundial, el tratado les exigía saber leer y escribir, además de un pago de $8 para poder ingresar al país. Este tratado afectó indirectamente a los migrantes mexicanos, quienes tampoco podían cubrir tales requisitos. A los 3 meses de que se firmara el acuerdo, se desató la Primera Contienda Mundial y un mes después de eso, el gobierno estadounidense promulgó la excepción para los trabajadores del campo con nacionalidad mexicana que quisieran trabajar temporalmente. Estos fueron los inicios del programa Bracero. Dato histofílico: el programa Bracero toma su nombre de manera metafórica debido a la importancia que representaban los brazos de los campesinos como fuerza y valor de trabajo en los campos estadounidenses durante la Primera Contienda Mundial. Para 1917, Estados Unidos pidió ayuda al gobierno mexicano, pues a causa de su entrada al conflicto bélico mundial que se desató, la gran mayoría de la población estadounidense se había enrolado en las filas militares, dejando al campo prácticamente en el abandono, y los empleadores norteamericanos comenzaron a presionar al gobierno para implementar programas para reclutar mano de obra mexicana, que casualmente resultaba más barata, incrementando las ganancias de los granjeros. Pues si la nación del sueño americano quería ganar el conflicto, necesitaba abastecer de comida tanto a su país como a sus soldados. La situación era tan urgente que se reclutó a migrantes y sus familias para que el resto de los integrantes también se pudieran sumar a las tareas del campo. Pero no solo los enganchadores tenían intereses en los migrantes, también el ejército les exigía a los trabajadores su naturalización para enviarlos al frente de las líneas. Para 1918 ya habían sido enviados cerca de 60,000 mexicanos, tanto de origen como de nacimiento, siendo este el mayor número de connacionales registrados que participó en el conflicto bélico, gracias al reclutamiento forzado. Esto provocó que el miedo de muchos mexicanos los obligara a regresar al país, pues habían huido de los horrores de la Revolución Mexicana y no estaban dispuestos a dar la vida en un conflicto que no les competía. Naturalizarse los convertía automáticamente en carne de cañón. Casi 70,000 mexicanos regresaron al país entre 1917 y 1918. El gobierno mexicano aprovechó esta situación y comenzó a desalentar
alentar a todo interesado en unirse al proyecto. El país quedó tan devastado durante la revolución que preferían que disminuyeran las migraciones para poder reconstruir lo que quedaba del país. Después de la Segunda Contienda Mundial comenzó, Franklin D. Roosevelt junto con Manuel Ávila Camacho dieron el visto bueno para llevar a cabo el Mexican Farm Labor Program en 1942, o como nosotros lo conocemos, el programa Bracero, e intentaron mejorar dicho acuerdo. Se buscó un cambio en el modelo migratorio, quitándole el poder de reclutar a los particulares. Se dejó de contratar a familias enteras. Las estancias para los trabajadores en Estados Unidos debían de ser cortas, pedir papeles en orden de los interesados y que no contasen con antecedentes penales. Se contratarían únicamente a hombres de origen rural y enfocados al trabajo agrícola. Ambos gobiernos se jactaron del éxito de su programa, pero la verdad es que este tratado beneficiaba mucho más al país vecino que a las familias mexicanas. Durante los 22 años que duró el tratado, se estima que ingresaron aproximadamente 5 millones de mexicanos indocumentados. El programa no podía satisfacer a tanta exigencia. Muchos de los empleadores exageraron la demanda de braceros, ocasionando un exceso de mano de obra que no podía acomodarse en otras granjas. Esto perjudicó a los trabajadores, ya que esto impactó en el decremento de los salarios de los nativos y de los braceros. En varios estados los salarios no estaban regulados y cada quien manejaba sus propias tarifas. Algunos pagaban 50 centavos por hora y algunos otros 75. En consecuencia, a las malas medidas de regulación en las entradas de la frontera se llevaron a cabo deportaciones masivas con la operación Wetback. México debía de controlar la salida de indocumentados y Estados Unidos castigar a los trabajadores que no tuvieran papeles, pero este país siempre ha actuado de formas dudosas, fomentando el tráfico ilegal. En 1948 México se negó a enviar más braceros y Estados Unidos respondió abriendo las fronteras durante 5 días seguidos, dejando entrar a toda persona que quisiera trabajar. Un acuerdo que pretendía regular la situación de los migrantes decía que los trabajadores indocumentados en Estados Unidos debían de tener preferencia y ser regularizados mediante el sistema de secado de mojados, que no era más que una amnistía. Dato histofílico: cuando Estados Unidos abre sus fronteras para el paso libre, las patrullas fronterizas llevaban a los inmigrantes indocumentados más allá del límite entre ambos países, con la intención de hacerlos pisar simbólicamente suelo mexicano para luego volver y ser admitidos legalmente. Este programa no era tan grandioso como lo hacían ver. Atentó en gran medida en contra de los mexicanos. Muchos de ellos fallecieron esperando la autorización para entrar al país de las oportunidades, pues ninguno de los dos gobiernos atendían las necesidades de los migrantes. No había baños o viáticos disponibles, las filas eran largas, muchos se arriesgaron a no pasar los filtros y regresar a sus casas de vuelta con deudas contraídas, más los intereses de lo que pedían a usureros para poder costear el viaje a la frontera. Había una serie de trámites para poder ingresar a Estados Unidos. Se les hacía un examen médico en donde se les obligaba a quitarse la ropa por completo. Se les conducía como ganado a través de una cabina en donde eran rociados con DDT, una sustancia tóxica que se utilizaba como pesticida en el campo y que es capaz de causar daños en el sistema nervioso central, dando lugar a convulsiones y fallos respiratorios. Tanto los campesinos la pasaban mal en Estados Unidos como las familias en México, pues tenían jornadas en las que no se les pagaba a los trabajadores por la falta de trabajo, ya sea por la cosecha que se perdía u otros factores, dejando a sus familias sin ingresos durante semanas. Por lo cual, muchos de los hijos de estos braceros se vieron en la necesidad de trabajar desde niños. Otro problema al que se enfrentaron los migrantes fue la imposición que les dio a los trabajadores por parte del gobierno mexicano, que les arrebataba el 10% de su salario. Este dinero era manejado por el banco americano Wells Fargo y Union Trust Company para ser depositados posteriormente en el Banco Nacional de Crédito Agrícola de México. En 1943 se recaudaron 11.6 millones de dólares y en 1944 18.4 millones de dólares. Hasta la actualidad, los ahorros de los trabajadores no han sido devueltos y sigue habiendo movilizaciones para exigir que se les retribuya por lo que trabajaron tantos años. Actualmente, la edad de estos exbraceros rondan entre los 80 y 90 años y muchos de ellos ya han fallecido.
Entre otras cosas, los empleadores hacían descuentos recurrentes a los trabajadores por rubro como vivienda, alimento, herramientas y préstamos. En algunos casos, los trabajadores corrían el riesgo de ser devueltos a México si se quejaban de las condiciones de trabajo, dejándolos aún más desprotegidos de lo que ya estaban. Dadas las duras condiciones de trabajo y sin ser posible renegociar el acuerdo entre ambos países, el tratado vio su fin en 1964. La historia de la migración nos ha enseñado lo importante que son los acuerdos formales, ya que sin ellos los gobiernos seguirán contratando a trabajadores indocumentados, haciendo caso omiso de sus derechos laborales y dejando a los empresarios moverse impunemente. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces las historias personales de braceros? ¿Crees que fue en realidad una oportunidad para los migrantes mexicanos? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.